Hola, continuamos con el curso de programación 1 JavaScript y en el video de hoy, que es el video número 6, vamos a hablar sobre los objetos. Como había dicho anteriormente en algunos de los videos anteriores, les comenté que en Java todo es un objeto y todos esos objetos están basados en prototipos. Pero hoy vamos a ver un tipo de objeto que permite JavaScript, que no es creado o instanciado a través de una clase, sino que permite crearlo siguiendo cierta sintaxis. Entonces, eh, aquí vamos a utilizar esto. Esto debo explicarlo más adelante, cuando estemos un poquito más avanzados, lo que significa esta instrucción. Uso estricto. Que no se me vaya a olvidar. Ok, entonces veamos algo. Yo voy a crear una variable cadena que es igual a, no sé, mi casa es azul. Y fíjense algo, si yo imprimo, ¿verdad? En la consola, esa variable, si la mando a imprimir, imprime el contenido, ¿verdad? Pero si yo quiero imprimir el tipo, recuerdan esta función typeof, de qué tipo es cadena. Fíjense que es string, es de tipo string. Y string, como habíamos comentado, es una clase de JavaScript que permite manejar, bueno, cadenas de caracteres. Entonces, yo pudiera hacer esto con una cadena, no sé, con una cadena de caracteres. Por ejemplo, obtener el elemento que está en la posición 7, en la letra en este caso, ¿verdad? Y fíjense que me retorna, me retorna aquí el carácter espacio en blanco. ¿Por qué? Porque el 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es justo este. Pero vamos a poner aquí el 8. Entonces fíjense que yo puedo extraer pues cualquier cualquier carácter de esa cadena de caracteres. Entonces fíjense que a pesar de que lo estamos creando, ¿verdad? Lo estamos creando como una cadena, yo lo puedo tratar como un objeto. O sea, puedo utilizar algunas clases o algunos métodos de esa clase. ¿Ve? Aquí tenemos el split, que lo habíamos visto, to lowercase, el match, add, charcode add. Bueno, y hay otros aquí que podemos utilizar. Lo importante acá es que por lo menos estos tipos de datos son inmutables. Por ejemplo, si yo quiero cambiar la C esta por una C mayúscula, JavaScript no lo permite porque es inmutable. Inmutable quiere decir que no se puede hacer ningún cambio dentro del valor de esta variable. Del valor se le puede asignar un nuevo valor a esta variable, pero no cambiar el valor que está acá. Por ejemplo, cadena en la posición 1, 0, 1, 2, 3. En la posición 3 es igual a C mayúscula. Entonces cuando yo salvo esto me da un error. O sea que yo no puedo cambiar el, el contenido de esto. Sí puedo asignarle un nuevo contenido. Por ejemplo, cadena es igual a, no sé, el parque está bien, por ejemplo. Eso sí puedo hacerlo, ¿verdad? Esto no puedo hacerlo. Vamos a comentar esto porque esto ya no lo puedo hacer y volver a escribir lo que es cadena. Entonces pudiera sustituir un nuevo valor por otro, pero el valor en sí no puedo cambiarlo. Eso significa que cadena es inmutable, no se puede cambiar el valor, pero sí, repito, sí se le puede asignar un nuevo valor a esa variable. Ok, entonces, ¿cómo nosotros declaramos los objetos en JavaScript? Los objetos yo los voy a declarar con cons. Ya voy a explicar por qué con cons.
vamos a ver el objeto persona, ¿verdad? El objeto persona, y a eso le igualamos, y en este caso para declarar objetos es entre llaves. Y lo que nosotros colocamos aquí es colocamos un par clave, dos puntos, valor. Y de esta manera asignamos los atributos de ese objeto. Atributos del objeto. Bueno, aunque aquí también pudiéramos declararlo con let. No se puede declarar con let o con cons. Pero vamos a hacerlo con let para no entrar mucho en detalles con esto, para no hacer tan larga estos videos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar nombre, dos puntos y el valor de esa variable. Vamos a poner, por ejemplo, Ramón. Control S. Voy a imprimir, ¿verdad? Voy a imprimir en la consola a ese objeto persona. Control S y aquí lo tenemos. Entonces fíjense que aquí aparece clave, valor. La clave y el valor. Las claves pues son los atributos de ese objeto. Voy a declarar por aquí otro, por ejemplo, el de alumno, y esto es igual a, entonces vamos a hacer esto más completo, vamos a suponer cédula, dos puntos, 20, 21, 22, 23, coma para separar un conjunto de clave valor de otro, cédula, nombre, dos puntos, Ana, coma, apellido, dos puntos, Ana Pérez. Ok, control S, salvamos. Voy a mostrar lo que contiene alumno, control S, y aquí tenemos ya a Ana. Ok, ¿cómo yo puedo obtener, por ejemplo, solamente la cédula? Voy a imprimir de una vez por pantalla. Lo que hacemos es colocamos el nombre del objeto y a través del operador punto y el nombre de la característica o del atributo del objeto. Vamos a suponer, habíamos dicho cédula, y fíjense que cuando yo salvo, aquí me aparece la cédula. Repitamos esto con otro, vamos a suponer nombre, y aquí apellido. Entonces por separado yo obtengo los valores de cada uno. ¿Está bien? Dentro de alumno pues yo puedo tener cualquier tipo de datos, ya sea primitivo o sea complejo. Por ejemplo, materias que está viendo el alumno. Materias, pero materias es un arreglo. Está viendo base de datos, está viendo matemáticas y está viendo programación. Control S. Aquí tenemos un error. ¿Por qué es el error? Siempre, fíjense que este error siempre me pasa. Cuando quiero agregar algo nuevo se me olvida la coma en el anterior. Control S y ahora sí. Entonces cuando yo quiero mostrar alumno, aquí está alumno, ¿verdad? Voy a colocar aquí, mostramos contenido del alumno, control S y está aquí, mostramos contenido del alumno y aquí está. Apellido, cédula, materias, nombre. Fíjense que esto lo ordena por orden alfabético. ¿Y de qué tipo es esto? Bueno, ¿de qué tipo es? Fíjense que el prototipo de alumno es object, o sea, es un objeto. ¿Vieron? Esto es bueno irlo sabiendo, lo mismo que acá. Veamos aquí también es object, aquí cuando definimos a Ramón. Ok. Entonces, resumiendo,
para declarar un tipo objeto, una variable tipo objeto, lo hacemos igualando los atributos dados por clave valor y colocados entre llaves separados por coma. Y no olviden que puede haber cualquier tipo de dato acá. Fíjense que aquí tenemos un entero, aquí tenemos string y aquí tenemos un array. También pudiéramos tener fíjense que también pudiéramos tener dentro de ese objeto otro objeto. Por ejemplo, deportes. Y deportes va a ser igual a un objeto. Entonces, un deporte, por ejemplo, trotar, pero el nivel es un nivel alto de trote, ¿verdad? Volvemos otra vez al mismo error, mire, coma acá. Ok, aquí no va igual, aquí ves 2 puntos, recuerden que es clave valor por punto. Rotar, nadar, un nivel medio. Y por ejemplo, no sé, fútbol, un nivel básico, un nivel bajo. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora tenemos dentro de un objeto, tenemos otro objeto, ¿verdad? Ahora veamos otra cosa. Veamos por aquí. Dentro hay objetos. Dentro de los objetos nosotros podemos tener métodos. Coma acá para seguir aquí. Entonces aquí dentro de los objetos yo puedo tener métodos. ¿Qué son los métodos? Pues es funcionalidad del objeto. Por ejemplo, yo tengo un objeto un objeto carro, y ese objeto carro tiene varios métodos, que es acelerar, frenar, cambio de velocidad, consumir gasolina. Entonces, los objetos pues tienen ciertos métodos o cierta funcionalidad que se le asigna. Cuando veamos clases, los vamos a aclarar esto. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un método mostrar datos, ¿verdad? Y yo puedo decir que esto es una función, declararlo como una función, ¿verdad? Function, ¿verdad? Porque los métodos se crean a través de funciones para que se ejecute un código que es parte de la funcionalidad, valga la redundancia, de ese objeto. Entonces, mostrar datos. Entonces, creamos la función y hace falta ver el video de funciones ya pronto. Ok. Entonces, aquí vamos a colocar CLG, que me muestre por consola. Entonces, por consola yo quiero mostrar la cédula, el nombre y el apellido para ver los datos de ese objeto. Ok, entonces aquí sería dólar, ¿verdad? Cerramos el llaves. Entonces, como son 3 que yo quiero mostrar, 3 cosas. Y fíjense algo. Voy a hablar un poquito sobre esto. Hay una palabra reservada que se usa en muchos lenguajes de programación. Yo creo que, por ejemplo, PHP la tiene, Python la tiene, Java lo tiene y ahorita JavaScript. ¿Por qué esa palabra this? Bueno, no es tan fácil de digerir en algunos lenguajes, en otros sí, pero vamos a tratar de entender esto. Esta palabra this me hace referencia a esto, o sea, al contexto donde estoy. Cuando yo digo this, estoy hablando de alumno. ¿Ve? Por ejemplo, fíjense cuando yo coloco aquí nombre solamente. Vamos a suponer aquí coloco nombre. Pareciera, perdón, aquí va cédula. Aquí va nombre, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Mostrarle el usuario y el apellido. Y
yo digo control S acá, bueno, lo salva, sin ningún problema, sin ningún error. Pero fíjense, voy a colocar aquí métodos de objetos, métodos de un objeto. Entonces, para invocar un objeto, un método o una función de un objeto, ¿cómo lo hacemos? Pues colocamos el nombre del objeto, igual como lo hacíamos aquí con cada una de sus propiedades, que en este caso sería alumno, y colocamos puntos. Y fíjense que aquí ya me aparece mostrar datos. Pero en este caso, para ejecutarlo, tenemos que colocar los paréntesis, abrirlos y cerrar. Entonces fíjense, cuando yo trato de ejecutar eso, me genera un error. Y el error es que la cédula no está definida. O sea, esta cédula no la está reconociendo. Entonces, hay que decirle de quién es esta cédula. Entonces, ¿cómo le dice uno de quién es la cédula? Uno le antepone la palabra this, la palabra reservada this. Esto quiere decir, this quiere decir que se está refiriendo al contexto donde está. En este caso, ¿dónde está? ¿Quién es este this? Pues el mismo alumno. Entonces, cuando yo le digo this.cédula, hace referencia a la característica del alumno. En este caso, la cédula. Ajá. Punto aquí. Y fíjense, si yo quiero ejecutarlo, ahora es apellido el que no está definido. Ahora es apellido el que no está definido allí. Vamos a poner este un poquito más pequeño, este un poquito más grande. Ok. Entonces aquí tendríamos que colocar this, punto. Salvamos esto, ahora sí. Cédula, ¿verdad? El nombre y el apellido. Entonces hay otra forma, ¿verdad? Hay otra forma de declarar estas cosas, de declarar los métodos de los objetos. Por ejemplo, mostrar, bueno, después, mostrar deportes. Mostrar deportes, hay otra forma. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, en este caso no vamos a colocar todo esto function y los dos puntos, sino simplemente lo declaramos como que si fuese el nombre de una función. Y fíjense, me volvió a faltar la coma acá. Y ahora sí, CLG. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrar aquí? This.deportes. Control S. Y si aquí llamamos al método, entonces sería alumno.mostrar deportes. Y lo ejecutamos. Control S. Y ahora sí me aparecen acá. Rotar, alto, nadar, medio, fútbol bajo. Entonces ya esto, ya hacerlo de esta forma, ya no se usa. Hay otra forma más elegante de hacerlo, que son con funciones arrow o funciones flecha, que los vamos a ver más adelante, pero eso ya creo que va a quedar para el próximo trimestre, porque ya es parte avanzada de JavaScript. Entonces, recapitulando esto de los, vamos a ver qué otra cosa me faltó por acá. Ok, faltan estas cosas aquí. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son las claves, ¿verdad? Las claves. ¿Cuáles son las claves de alumno? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a declarar una variable claves y esto va a ser igual a object.case. ¿Case de quién? De alumno. Ajá. Y si quiero saber los valores, pues vamos a colocar aquí valores. Y en este caso no es case, sino values. Control S. Alumno no está definido. ¿Dónde está? Es que puse esto al revés. Alumno aquí. Y aquí va una M y aquí va. Ok, ahora sí. Entonces veamos. Ok. Ajá. Bueno, voy a mostrarlo primero y luego lo explicamos. CLG, claves.
ICLG, valores. Control S, ahora se aparece, fíjense que aquí tenemos. ¿Cuáles son las claves? Cédula, nombre, apellido, materias, deporte, mostrar datos y mostrar deportes. Aquí están cada una de ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí están. Aquí indica que tiene 7 elementos, ¿verdad? Aquí está. Aquí lo está indicando y esto es un arreglo. Eso retorna un arreglo. Esto... Ajá. El OJCase, pasándole el parámetro de que es un objeto, retorna un arreglo. Lo mismo para los valores, retorna también 7 valores. Y fíjense que aquí me está retornando cada uno de los valores. 2021, 2023, Ana, aquí están todos. Entonces, este case es de la clase Objects, o sea, de la clase... esta es la clase base de JavaScript. Todas las clases van a depender, o todas las clases heredan a Object, a esta clase, que es la clase principal o la clase base de JavaScript. Ok, pero lo importante, bueno, que vayan aprendiendo cómo es la sintaxis, cuáles son las diferentes funciones, las diferentes clases que yo tengo y cómo utilizarlas para yo poder programar, hacer mis programas más eficientes. Ok, ¿y qué otra cosa me faltó aquí? Está esta propiedad, este método que donde yo puedo preguntar si un objeto tiene o no tiene una propiedad. Tiene una propiedad propia, es lo que la traducción de esto. Entonces veamos. Entonces vamos a preguntar si... Vamos a colocarlo de una vez para la consola. Vamos a ver si alumno.has has own property. Ok. Vamos a ver si tiene la propiedad, por ejemplo, educación. Cuando salvamos esto, de eso me dice que es falso. ¿Se dan cuenta? Aquí lo último que se imprime por la consola, entonces dice que es falso. O sea que este método devuelve verdadero o falso dependiendo si la propiedad, si el objeto tiene o no tiene la propiedad por la que estamos preguntando. Entonces vamos a preguntar si tiene la propiedad apellido. Control S y aquí me dice que es true, que esto es verdadero. Entonces, recapitulando, rapidito, para declarar un objeto, se iguala a la variable, se declara la variable y el nombre de la variable se iguala a un paréntesis, una llave que abre y cierra. Dentro de esas llaves vamos a colocar un par o pares de claves y valores, clave cédula, valores, que las claves pues vendrían a ser los atributos, ¿verdad? Y los métodos de ese objeto. Y al lado los valores. Los valores que pueden tener las claves pueden ser enteros, reales, string, pueden ser arreglos o incluso objetos también. Y vemos que los métodos es la funcionalidad del objeto. O sea, cosas que pueden hacer los objetos, ejecutar código. Entonces, en este caso, yo puedo declarar esos métodos utilizando function, ¿verdad? O utilizando simplemente esta sintaxis. Esta sintaxis ya no se usa, sino vamos a hacerla con esta o con funciones arrow, que lo vamos a ver después. Para accesar cada una de las claves o de los atributos del objeto y los métodos lo hacemos a través del operador punto. Colocamos el nombre del objeto punto, ya sea el atributo o el método, como está acá. Y a los métodos, para que se ejecuten, debemos colocarle, abrir y cerrar los paréntesis al final del nombre del método. OJCase, pasándole como parámetro
el objeto, me devuelve en un arreglo las claves. Y object values, pasándole el objeto como atributo, como parámetro, me devuelve los valores que corresponden a esas claves. Y por último, la propiedad hasOwnProperty, pues lo que hace es de retornar verdadero o falso si una propiedad pertenece o no a ese objeto. Hasta luego.